que se entienda. Obviamente, tanto el indicativo como el subjuntivo tienen varias formas a su vez, pero nos vamos a quedar simplemente marcando con claridad esta diferencia. En algunos casos donde se producen errores o confusiones, nos vamos a detener más adelante. El tercer modo, dijimos, es el imperativo. Estudien, le diría yo a la tercera persona. Le ordeno que estudien a ellos. Y el modo condicional podría ser utilizado de esta manera. Si ellos tuvieran tiempo, condición, estudiarían para el parcial. Está claro, puse una condición, ya vamos a ver después cómo se conforma la oración condicional en estos casos, y luego el verbo aparece en esta forma condicional que antes también denominábamos potencial, porque es una potencia, ¿no es cierto? Es decir, si sucede esto, potencialmente sucedería aquello otro. Estos son los modos del verbo. Después tenemos el segundo accidente, es el número. Obviamente, el verbo puede ser singular o puede ser plural. Ya hemos visto, cuando hicimos referencia a los casos peculiares de concordancia, que en algunos casos se admite el uso del verbo tanto en plural como en singular, pero tenemos que tener cuidado cuando se dan estos casos peculiares. El tercer caso, el tercer accidente gramatical, es el vinculado a la persona. En nuestra comunidad hablante, nosotros utilizamos la primera persona del singular es el yo, habitualmente aparece tácitamente. El vos, con el cambio morfológico que implica el uso del vos y no del tú sobre el verbo. Vos sos, digo, en nuestra comunidad hablante, y no digo tú eres, más allá de que alguna traducción de alguna canción de Roberto Carlos siga utilizando el tú. En tercer lugar tenemos la tercera persona en singular, él. Utilizamos el nosotros. Utilizamos el ustedes en lugar del vosotros, y fíjense que el ustedes lleva a que utilicemos el verbo en tercera persona, no en la segunda persona del vosotros. Ustedes irán, no vosotros iráis, perdón. Fíjense cómo cambia también allí la morfología del verbo en función de que cambiamos la segunda persona del plural, y obviamente tenemos la tercera persona del plural, ellos, ellas. ¿Qué me está faltando? Dije modo, dije número, dije persona, y me está faltando el tiempo. El verbo tiene tiempos: pasado, pretérito, presente y futuro. Cada uno de estos tiempos verbales sufre también algunas alteraciones en función del interés que nosotros querramos poner a la hora de hacer referencia a un verbo. Es decir, qué significado le queremos dar a ese verbo en el tiempo en que lo utilicemos. Bueno, puede ser que modifique la estructura del verbo en función, en este caso, del tiempo en que lo utilicemos. Vamos a detenernos allí con respecto al tema de las características de los accidentes del verbo, y simplemente cerramos esta primera parte haciendo referencia a que no es un accidente del verbo. Nunca digan de que el verbo en castellano tiene género.
el verbo en castellano no tiene género y por lo tanto decir que uno de los accidentes verbales del verbo es el género es un error. Ellas estudian, ellos estudian. Si quieren, ellos estudian.